Imagina por un momento que caminas solo en medio de la noche. No hay luz alrededor, el viento sopla con fuerza y cada sonido parece amplificarse. Escuchas pasos, aunque sabes que nadie más camina allí. Tu corazón late con violencia, tus manos sudan, tu mente empieza a llenarse de pensamientos oscuros. ¿Y si alguien me sigue? ¿Y si algo me pasa? ¿Y si no logro llegar a salvo? Esa sensación de vulnerabilidad es algo que todos conocemos en diferentes formas. Algunos la han sentido caminando en una calle oscura, otros acostados en su cama luchando con pensamientos que no los dejan dormir, otros al recibir noticias inesperadas que les cambian la vida en un instante. Ese sentimiento de inseguridad, de miedo al futuro, de ansiedad por lo que no se ve, es universal. Ahora imagina que, justo en ese instante en el que el miedo te aprieta el pecho, escuchas una voz que te dice con firmeza: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. De pronto, la misma oscuridad que antes parecía tan peligrosa empieza a perder fuerza, porque comprendes que no estás solo, que hay alguien invisible pero real que camina contigo, que te cubre, que te protege. Esa voz es la voz del Salmo 91, un pasaje que no ha perdido poder a pesar de los siglos, un pacto eterno que sigue siendo refugio en un mundo lleno de amenazas. El salmista no nos presenta un mundo idealizado donde no pasa nada malo. No dice: si confías en Dios nunca habrá problemas. Al contrario, reconoce con total claridad que los terrores existen, que hay flechas lanzadas contra nosotros, que hay pestilencias escondidas, que hay mortandad que arrasa sin aviso. No es ingenuo ni romántico, es realista. Pero ahí está la diferencia. Aunque reconoce el peligro, también declara con valentía: no temerás. Esa es la promesa. No se trata de que el mal no exista, se trata de que el mal no tendrá poder sobre ti cuando haces del Altísimo tu refugio. El terror nocturno no es solamente un ladrón escondido en la oscuridad. Es la ansiedad que ataca de madrugada, los pensamientos que no te dejan descansar, las lágrimas que mojan tu almohada cuando todos duermen. Es el recuerdo de los errores del pasado que regresa como una sombra. Es la soledad que pesa cuando la noche parece interminable. El Salmo nos enseña que, incluso allí, cuando nadie más puede ver tu dolor, Dios está presente como un guardián invisible. Él vela tu sueño, cuida tu mente, guarda tu corazón. Es como si sus manos invisibles se colocaran alrededor de tu cama y dijeran: aquí nadie toca lo que es mío. La saeta que vuela de día es ese ataque repentino que llega cuando menos lo esperas. No siempre es una flecha literal, muchas veces son palabras que hieren más que cualquier arma, decisiones de otros que te afectan sin que lo merezcas, noticias inesperadas que cambian tus planes. Todos en algún momento hemos sentido esa flecha clavarse en lo profundo del alma. Pero el Salmo 91 declara que si estás bajo el abrigo del Altísimo, esas flechas no podrán destruirte. Podrán rozarte, pero no atravesarán tu corazón. El escudo de la verdad de Dios detiene cada ataque, aunque el enemigo no se canse de lanzarlos. La pestilencia que anda en la oscuridad nos habla de esos males invisibles que parecen aún más peligrosos porque no los vemos venir. Enfermedades que se desarrollan en silencio, enemigos que conspiran en lo oculto, pensamientos que se gestan en la mente y que nadie más conoce. ¿Cuántas veces el miedo surge precisamente porque no sabemos qué va a pasar, porque no vemos con claridad el futuro? Esa incertidumbre se convierte en una plaga para el alma. Y sin embargo, la promesa es que, aunque no veas lo que se mueve en la oscuridad, Dios sí lo ve, y Él promete cubrirte incluso de aquello que tú desconoces. La mortandad que destruye a mediodía nos recuerda esas crisis globales que parecen imparables. Guerras, pandemias, catástrofes naturales, accidentes colectivos. Son esas noticias que vemos en televisión y que nos llenan de angustia porque parecen más grandes que nosotros. El salmista dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese versículo no significa que nunca enfrentaremos pruebas. Significa que si Dios es nuestro refugio, nada podrá tocar nuestra vida sin pasar primero por su voluntad. Y si Él lo permite, será con un propósito y para nuestra victoria.
Piénsalo por un momento. Durante la pandemia mundial, millones de personas abrieron sus Biblias en este pasaje. Familias enteras se reunían en sus casas y lo recitaban en voz alta como una declaración de fe. Ancianos lo repetían en sus camas, soldados lo llevaban escrito en papeles guardados en sus bolsillos, enfermos lo proclamaban como su medicina. Y lo sorprendente es que muchos testificaron haber experimentado una paz inexplicable, incluso en medio del caos. Esa paz no vino de las circunstancias, vino de Dios. Y eso es lo que el Salmo 91 sigue ofreciendo hoy, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una seguridad que no depende de lo que vemos, sino de la presencia de aquel que nunca falla. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Qué es lo que más temes hoy? Puede ser perder tu salud, perder tu trabajo, que un ser querido se vaya, quedarte solo, no poder pagar tus deudas, o quizá enfrentarte a tus propios pensamientos que no te dejan en paz. Todos tenemos un terror nocturno distinto, una saeta de día que nos persigue, una pestilencia que amenaza desde lo invisible, o una mortandad que sentimos demasiado grande como para enfrentarla. El salmista no escribió estas palabras solo como poesía, las escribió como un mapa espiritual para todo aquel que se siente vulnerable y necesita un refugio. El secreto está en la frase inicial del Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, no es ir un rato y salir corriendo. Habitar es permanecer, quedarse, hacer de la presencia de Dios tu hogar. Es como cuando entras en tu casa después de un día agotador. Cierras la puerta, te quitas los zapatos, te sientes seguro, protegido, cómodo. Así es habitar en Dios. Es reconocer que Él no es una visita ocasional de domingo, sino el lugar donde vives, donde respiras, donde descansas. Y fíjate en el detalle. No dice el que confía un poco en Dios ni el que lo busca solo cuando hay problemas. Dice el que habita. Esa palabra cambia todo. Porque la protección no se activa de forma automática, se activa en la medida en que decides vivir bajo su sombra todos los días. No es magia, es relación. Es levantarte y antes de mirar tu celular, levantar tus ojos y decir: Padre, en ti confío hoy. Sé mi refugio, cúbreme con tu sombra. Es caminar por la calle y recordar: aunque mi vista no vea, aunque mis oídos escuchen malas noticias, yo habito bajo la sombra del Omnipotente y nada puede tocarme sin que Él lo permita. Esa sombra es clave, porque no es la sombra de un hombre, ni de un muro, ni de un árbol que se puede mover con el viento. Es la sombra del Omnipotente, del que tiene poder sobre la vida y la muerte, del que controla el universo con la palma de su mano. Si has estado alguna vez bajo un sol ardiente, sabes lo refrescante que es encontrar sombra. En un desierto, la sombra es la diferencia entre vida y muerte. Así es Dios. En medio del calor sofocante de las pruebas, su sombra refresca tu alma y te da fuerzas para seguir adelante. La enseñanza del Salmo 91 es que la fe no elimina las dificultades, pero cambia nuestra manera de enfrentarlas. Quien habita en Dios no vive con paranoia, ni con ansiedad constante, porque sabe que no está solo. Incluso si algo sucede, confía en que Dios tiene la última palabra. Y eso te da una paz que nadie puede arrebatar. Mira lo que dice después: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta imagen es poderosa. Dios se presenta como un ave que extiende sus alas para cubrir a sus polluelos. En tiempos de peligro, un ave no huye, al contrario, abre sus alas y protege a los suyos. Esa es la ternura del Padre. Imagínalo, tú, frágil y débil, refugiado bajo las alas del Creador del cielo y la tierra. ¿Qué enemigo podría tocarte allí? ¿Qué flecha podría atravesar ese escudo? Pero aquí también hay una enseñanza práctica. El salmista dice que su verdad es nuestro escudo. En otras palabras, la palabra de Dios es la barrera contra la mentira, contra el engaño, contra el miedo. Muchas veces el enemigo no nos ataca con cosas visibles, sino con pensamientos que nos destruyen poco a poco. No puedes, nunca saldrás de esto, Dios te abandonó.
Esas son flechas invisibles. Pero cuando conoces la verdad, esas flechas no penetran. La palabra de Dios es como un escudo que desvía cada ataque. Por eso es tan importante leerla, memorizarla, declararla. Porque cada vez que la usas, estás levantando un muro que protege tu corazón. Tal vez hoy sientas que el mundo es demasiado peligroso, que cada día trae nuevas amenazas. El salmista lo sabía también, por eso dijo, no temerás. No dice que no habrá motivos de miedo, sino que tu confianza en Dios será más grande que cualquier motivo de temor. El miedo puede golpear la puerta, pero la fe decide si lo dejas entrar o no. Y el Salmo 91 es esa voz que cada día te recuerda, no estás solo, no tengas miedo, yo soy tu refugio. Déjame contarte una historia real que refleja este principio. Un misionero en África testificó que una noche, mientras dormía en su pequeña choza, escuchó ruidos extraños. Al despertar, vio a un grupo de hombres armados que habían rodeado el lugar. Su intención era robar y acabar con su vida. El misionero, aterrado, empezó a orar el Salmo 91 en voz alta, versículo por versículo. Aquellos hombres escucharon y, de manera inexplicable, se fueron sin hacerle daño. Tiempo después, uno de ellos confesó, cuando nos acercamos, vimos que tu casa estaba rodeada de hombres grandes vestidos de blanco con espadas de fuego. No había nadie visible, pero los ángeles del Señor estaban allí protegiendo a su hijo. Eso es lo que significa este salmo, una realidad espiritual que no siempre vemos con los ojos, pero que se manifiesta en momentos de necesidad. Ahora bien, hay algo que no podemos pasar por alto. Este salmo no es un amuleto, no es una fórmula mágica para que nunca nos pase nada malo. Es una declaración de fe que nos recuerda que Dios tiene control absoluto, y que aun cuando la vida nos golpee, seguimos cubiertos por su presencia. Porque la promesa no es que nunca llores, sino que nunca llores solo. La promesa no es que nunca enfrentes tormentas, sino que nunca te hundas sin que su mano esté allí para levantarte. El mismo Jesús enfrentó la cruz, y aún así, el Padre estaba con él. Eso nos demuestra que el refugio de Dios no significa ausencia de batalla, sino garantía de victoria. Y cuando entiendes esto, tu manera de vivir cambia. Ya no caminas como víctima, sino como hijo del Rey. Ya no hablas como alguien derrotado, sino como alguien que sabe que tiene un ejército celestial a su favor. El Salmo 91 es una invitación diaria. ¿En quién vas a confiar? ¿En las noticias que solo generan miedo? ¿En tu propia fuerza, que tarde o temprano se agota? ¿O en el Dios eterno que nunca falla? Habitar bajo su sombra es una decisión que se toma cada día, en lo pequeño y en lo grande. Y esa decisión transforma tu destino. La enseñanza es clara. Si quieres verdadera paz, seguridad y fortaleza, no las busques en el mundo, porque allí solo encontrarás incertidumbre. Haz de Dios tu morada. Vuelve a Él en oración, aliméntate de su palabra, cree en sus promesas. Porque mientras otros se desgastan por el miedo, tú caminarás en confianza, sabiendo que nada puede apartarte de su cuidado. Quiero que te imagines esto. Cada vez que doblas tus rodillas, estás entrando en el refugio más seguro del universo. Cada vez que levantas tus manos en adoración, estás cubriéndote bajo las alas del Altísimo. Cada vez que dices, Señor, en ti confío, estás levantando un escudo invisible que apaga todas las flechas del enemigo. Eso es habitar bajo su sombra, y allí es donde tu vida encuentra propósito, paz y verdadera fortaleza. Padre amado, hoy me refugio en ti. Reconozco que muchas veces he tratado de enfrentar las tormentas con mis propias fuerzas, pero hoy decido habitar bajo tu sombra. Cúbreme con tus alas, protégeme con tu escudo, y haz que tu verdad sea la voz más fuerte en mi corazón. Quita de mí el miedo, la ansiedad y toda carga que me impida confiar en ti. Yo creo en tus promesas, creo que aunque caigan 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, tu mano poderosa me sostendrá. Te entrego mi vida, mi familia y mis pensamientos, y declaro que tú eres mi refugio eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón,
no te vayas sin compartirla. Alguien más necesita escuchar este mensaje hoy. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo oraciones y reflexiones que fortalezcan tu fe, y activa la campanita para no perderte nada. Déjame en los comentarios cuál fue el versículo que más te habló del Salmo 91, porque juntos vamos a edificar una comunidad que habita bajo la sombra del Omnipotente.